Romper con el pecado es cambiar de Señor. Tu Señor era el pecado y ahora, una vez bautizado, tu Señor es Jesucristo. Pasas del servicio al pecado al servicio a Dios. Y el que permanece en Cristo, permanece el señorío de Cristo en él. Y el pecado no tiene poder sobre aquel que permanece en Cristo. Bien, pues estamos aquí viendo que dice todo el que peca es de diablo. Aquí no quiere decir que es Cristo contra Satanás, porque eso sería decir que Cristo y Satanás tienen más o menos el mismo poder. Cristo es el Señor y es el que en quien todas las cosas fueron hechas. Satanás está en contra de nosotros, está en contra de la santidad del hombre. Satanás, la obra que hace no es tanto pretender callar a Dios. Lo que pretende es callar la voz de Dios en nosotros. Él sabe quién es Dios. Por eso cuando Jesús echaba fuera demonios, los demonios decían, sabemos quién tú eres, sabemos que eres el santo de Dios. No le pueden quitar la santidad a Jesucristo. Pero lo que el diablo quiere hacer en nosotros es que nosotros no le creamos a Dios. De hecho, eso fue lo primero. ¿Se acuerdan cómo el pecado original es presentado de esa manera? La serpiente que le dice, con que Dios le dice que no coman del árbol de la vida, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Eso es porque si ustedes comen de eso, no la crean. Si ustedes comen eso, se van a volver igual que Dios. Esto es lo que pasa. Y Él está envidioso. Él quiere ser el único. Una persona sensata habría dicho, ¿y por qué tú no comiste ya la fruta? Para ser como Dios, pero no. Cayó en el engaño. Uno se tira en lo que no se tira al que te invita a tirarte. Eso es un engaño. No, que no está envenenada, cómela, pero cómela tú primero. No. Entonces viene el problema de que Satanás quiere obstaculizar, quiere que rompamos con Dios. Él ha roto con Dios. Y él no quiere que nadie ame a Dios porque lo detesta, lo rechaza y rechaza sus obras. 9. Todo el que ha nacido de Dios, interesante aquí, todo el que ha nacido de Dios no comete pecado. Porque su semilla permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Oiga qué fuerte. Aquí se anuncia la imposibilidad del cristiano de seguir pecando porque ha nacido de Dios y es hijo suyo. Fuerte. El que ha nacido de Dios no comete pecado. Aquí es una confrontación con los gnósticos. Los gnósticos cometen pecado o no cometen pecado y no le importa. Y aquí está hablando de, no señor, señores gnósticos, los cristianos no pecamos. Los que hemos nacido de Dios no pecamos. Entonces la pregunta es, oiga, pero ¿y si yo peco? Bueno, si yo peco se resbaló de ser hijo de Dios, mejor que vuelva rápido. Pero no esté yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. O sea, la conversión implica un camino serio de seguir a Dios y un camino serio de sacar el pecado. Nacer de Dios es echar el pecado fuera. Una cosa es que yo vivo pecando y a veces no peco, y otra cosa es que yo normalmente no peco y alguna vez puede haber pasado eso. Diferente. Porque normalmente el que ha nacido de Dios no peca, no comete pecado, no vive aficionado al pecado. Se ha examinado frecuentemente y ha aprendido a sacar el pecado de él. Eso es importantísimo. La fe no es solo palabra. La fe es transformación. Y si yo he nacido de Dios, tiene que haber sido transformado mi manera de vivir, en lo concreto. Y yo tengo que haber comenzado a abandonar la vida de pecado. Eso es una realidad que los gnósticos no pueden entender. Él usa la terminología gnóstica. A ellos les encanta hablar de nacer de Dios. Y ellos usaban la palabra, yo he nacido de Dios. O sea que yo no tengo que, a mí si hay pecado o no hay pecado, eso no me interesa, yo he nacido de Dios. Él dice, sí. Juan dice, el que ha nacido de Dios no peca. Así que no me vengan con esa cosa, porque el que ha nacido de Dios no peca, no comete pecado. Tiene la semilla de Dios dentro, tiene el germen de Dios. Así que no podría pecar. No se puede pecar habiendo nacido de Dios, porque Dios no tiene pecado. Y el pecado no es un fruto de haber nacido de Dios. El haber nacido de Dios, el fruto es la santidad.
histórica, concreta, no solo a nivel de conocimiento o de teoría. Versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Aquí, nacer de Dios obliga a una práctica de la justicia. ¿Qué quiere decir la justicia? El justo es el que cumple con los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuántos son? 10, no. Somos cristianos, ¿ok? 2. A Dios y al prójimo. Y eso se resume en uno solo. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Ese es el mandamiento. Y el justo es el que es capaz de vivir ese mandamiento. Amar a los demás como Cristo te ha amado a ti. Ese es el resumen de la ley y ese es el resumen del que el que vive esto es el justo, es el que practica la justicia, es el que pone en cada acción de su vida, en cada momento, está poniendo la obra de amar a Dios y amar a los hermanos como Dios le ha amado a él. Es tan sencillo, mis hermanos, pero esto no es teoría. Esto no es solamente una teoría. Es necesario entender que además nacer de hijos del diablo es una forma de decir analógica, porque cuando uno es hijo del diablo, uno no se transforma, uno simplemente es una categoría moral. Uno se rebaja moralmente. Pero cuando uno nace de Dios, uno cambia. Uno es otra persona. El que nace de Dios es transformado. No es solamente una categoría moral. Yo me porto bien y soy hijo de Dios. No, me ha cambiado Dios, me ha transformado Dios, me ha constituido, me ha llamado y me ha hecho hijo de Dios. Versículo 11. Dice ahora ya, guardar los mandamientos. Pues acuérdense que como dijo aquí, este versículo es una transición. No, todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Como está hablando de los mandamientos, ahora viene la segunda parte dentro de la sección. La primera, ¿cuál era? Romper con el pecado. La segunda es ahora guardar los mandamientos. Y por eso el versículo 11 es una bisagra que permite entrar ahora en la necesidad de cumplir con el mandamiento que Jesús nos hace. Versículo 11. Pues este es el mandamiento que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿De qué principio es este? ¿Desde qué principio? ¿Dónde comenzó ese mandamiento? En la última cena. Allí en la última cena, ese es el principio. Ese es el principio, los orígenes cristianos. Los orígenes del amor entre los hermanos comenzó en la última cena cuando Jesús les dio a los discípulos el mandamiento nuevo de amarse los unos a los otros como yo les he amado. Ese es el mandamiento. Este es el mandamiento que les he dado desde el principio. Y ese mandamiento de amar al prójimo, señores, no es amar solamente a mi amiguito, a mi vecino, a mis amigos. No es solamente amar a mis amiguitos, a mi gente, a mi comunidad. Acuérdense que Jesús, cuando habla del prójimo, habla incluso de un desconocido. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? El tigre que estaba tirado en la calle, ese no lo conocía nadie. Y él mandó a recogerlo aunque no lo conozcas. O sea, cuidado con poner el amor al hermano con el amor a mi hijo, claro que es natural, a mi hija, a mi esposo. Esos no son amores al prójimo. Esos son amores por descontado. Si usted no ama a su hijo, vaya al psiquiatra. Porque eso es lo normal. Y si usted no ama a su hijo, ame al psiquiatra. Ahora, si usted no ama a ese desconocido, examine la tibieza de su corazón. Cuando esa persona pasa necesidad y a usted no le importa porque dice, ese no es mi prójimo, examine su cristianismo. Ahí no hay problemas psicológicos. Ahí hay problemas de cristianismo. Y esos son los que hay que examinar. Por eso cuando él dice amar al prójimo, está diciendo al prójimo prójimo. Versículo 12. No como Caín, que siendo del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano
eran justas. Aquí se alude a Caín como expresión máxima del no amor, del odio, malo, celoso. Mató al hermano. Y ahora este autor está buscando explicar por qué lo mató. Lo mató porque sus obras eran malas. La explicación es muy simple. Las personas que tienen el corazón malo harán cosas malas. Y si no ama a su hermano, lo va a matar. Porque el odio lleva necesariamente, conduce hacia el homicidio. De una u otra manera, conduce al homicidio. Acuérdense de la palabra de Jesús en el capítulo 5 de Mateo. Se les dijo, no matarás. Pero yo les digo que el que aborrece a su hermano y le llama imbécil es reo de muerte. Es como si lo hubiera matado. Fíjense que odiar al hermano es una expresión de violar el mandamiento de no matarás. Es como matar en potencia. Cuando uno aborrece, uno desea el mal. Y cuando uno desea el mal, el máximo mal es matarlo. Y todo el aborrecer es orientarse hacia matar. Por eso nosotros cuando odiamos a un país vecino, ojalá que se mueran todos. Eso es matarlo ya, aunque usted no haya tirado ni un tiro, ni le haya quitado la vida a nadie. Ya su corazón es un corazón homicida. Fuerte. Versículo 13. No se extrañen entonces, hermanos, si el mundo les aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Aquí el mundo y la comunidad cristiana. El odio conduce a la persecución. Señores, ¿por qué usted se extraña? El mundo que es incrédulo, el mundo que no acepta la predicación de Cristo, el mundo que está buscando su propio interés. No se extrañe si el mundo ahora critica el cristianismo. Muchos de los cristianos hemos sucumbido ante la persecución del mundo que ridiculiza a los cristianos. El ambiente del mundo, por eso el Papa Francisco nos advierte mucho de la iglesia que nunca sea mundana, ni que los cristianos tampoco sean mundanos. ¿Qué quiere decir mundanos? Quiere decir mundanos que cuando se burlan de Cristo, se burlan de la iglesia y se burlan del cristianismo, nosotros lo hacemos coro y decimos, sí, claro. Y en ello nosotros nos volvemos del mundo. Y queremos simular ser de Cristo, pero aparecemos delante del mundo, como amiguitos del mundo, para que no nos persigan. Y aquí está contrario esto a lo que Juan nos está invitando a nosotros como cristianos.